pero también tengo mercadería. Claro, vos tenés, en definitiva, la igualdad se mantiene. Vos aumentás los activos en la misma proporción que aumentaste el pasivo. ¿Sí? Entonces, no cambiaste el patrimonio, no hubo una variación en tu patrimonio en cuanto variación en pesos en cuantía de patrimonio. Seguís teniendo el mismo patrimonio. ¿Sí? Y Profe, una vez ¿Podría dar un que, ejemplo una vez similar que o yo profe, sale, significativa, por favor? A ver, de a uno, por favor. o sea que se puede decir que las variaciones patrimoniales modificativas serían las que influyen en el patrimonio neto y Correcto. las variaciones patrimoniales permutativas son las que no influyen en él, básicamente. No, a ver, influyen, pero influyen no de manera monetaria aumentando o disminuyéndolo, sino influyen cambiando su composición, cambiando el cuadro. La Mis cualidad. componentes Ah, ok. cambian de lugar, van de un lugar a otro. Cuando empecemos ya a ver cuáles son los componentes que van adentro de cada uno de estos, van a entender más clarito esto de que yo voy cambiando un elemento del patrimonio por otro elemento del patrimonio sin modificar la cuantía total del patrimonio, simplemente modificando su presentación, modificando la ubicación, pero no la totalidad. ¿Sí? Ah, ya entendí. Solo la totalidad de mi patrimonio se ve afectado por, si yo hice un aporte nuevo, o sea, viene financiación propia por un nuevo aporte, o porque mis socios retiraron parte del capital y achicaron la empresa, o porque la empresa tuvo resultados positivos, entonces aumentó mi patrimonio, o tuvo resultados negativos y disminuyó mi patrimonio. Son las únicas, es decir, es lo único que yo tengo que tener bien clarito. Si yo entiendo que únicamente mi patrimonio se puede modificar por estos conceptos, cualquier otra variación que se produzca dentro de mi patrimonio es permutativa. ¿Sí? Y ahí entran muchísimas variaciones, muchísimas. Ya van a ver todas las combinaciones que van a ver, que se pueden producir y que no me van a modificar el patrimonio. Pero solo 4 me lo modifican. Es más fácil acordarme de estas 4 que les dije recién que me van a producir modificación que tratar de acordarme todas las otras combinaciones de la permutativa. Solito después lo van a ir aprendiendo. Y en la práctica lo vamos a ir sacando. Profe, ¿me podrías repetir estas cuatro que modifican? Los que modifican son, solamente voy a modificar mi patrimonio cuando tengo aporte de propietarios, es decir, que aumento el capital de la empresa o los propietarios retiran capital, achican el capital de la empresa. O cuando la propia organización genera por su actividad normal resultados positivos, y en ese caso me va a aumentar el patrimonio, o tuvimos pérdidas, resultados negativos, y en ese caso perdimos patrimonio. Se nos achica el patrimonio porque tuvimos una pérdida. Entonces, esos son los únicos conceptos que yo tengo que tener bien clarito. ¿Cuáles son los conceptos que modifican mi patrimonio? El resto de las variaciones serán permutativas, es decir, simplemente son cambios que van de un lugar a otro, pero que tienen que ser proporcionales para que siempre mantenga la igualdad. Bien, vamos ahora a ver los principios contables. Vamos un repasito rapidito a principios. ¿Qué son los principios contables? Originalmente los principios contables lo que tenían como finalidad era regular y orientar la actuación de los contadores en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué pasó? Cuando se trata de interpretar los hechos económicos que afectan a una organización, pueden existir varias interpretaciones y podemos, entre varios, difícilmente nos pongamos de acuerdo en cómo lo vamos a registrar o cómo lo vamos a tratar. Para evitar esta discrecionalidad, fue necesario que a lo largo del tiempo se fueran poniendo de acuerdo los que empezaron a trabajar la disciplina contable, es decir, bueno, a ver, fijemos algunas cosas que sean como básicas, como fundadoras, como para que todos hablemos el mismo idioma y sepamos de qué estamos hablando. Entonces se fueron poniendo de acuerdo en decir, bueno, definamos algunas cosas que van a ser los principios básicos que nos van a arreglar.
Y entonces definieron lo que se conocen como principios contables generalmente aceptados. Uno de los principios que aparece es el principio de ente. ¿Qué dice este principio? Dice que los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado un tercero más. Si ustedes se fijan y recuerdan lo que yo comenté en la clase pasada, cuando empecé a dar la definición de ente, y decía, esta definición de ente va a tener implicancia más adelante, y justamente la tiene ahora, que es saber y entender que las personas físicas somos considerados un ente y las personas jurídicas o de existencia ideal son un ente diferente a las personas. Nosotros podemos conformar entre varias personas físicas un ente jurídico. Entonces, ¿a qué se refiere este principio? A que los estados financieros siempre se refieren a un ente jurídico que es diferente a los que lo componen, es decir, es una persona capaz de adquirir derechos y obligaciones, una persona jurídica capaz de adquirir derechos y obligaciones diferente a los propietarios que le dieron forma a la que lo hicieron nacer. Entonces, cuando estamos hablando de una empresa, de una sociedad, de una organización, el propietario pasa a ser considerado un tercero más para esa organización, ¿sí? Esto es porque es necesario distinguir lo que es de un socio en particular, lo que tiene que ver con él como persona, de lo que es el recurso, la obligación o lo que fuere del ente en su conjunto. Luego, otro principio que aparece es el principio de bienes económicos, porque decíamos que nosotros, nuestra materia de estudio son las organizaciones económicas. Entonces, los estados financieros siempre se refieren a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuados en términos monetarios. De esta definición, ¿qué me tengo que llevar? ¿Qué es? Siempre nos referimos a bienes económicos cuando estamos hablando de estados contables o estados financieros, que estos bienes pueden ser materiales o inmateriales, no necesariamente los puedo tocar, también puede existir bienes que sean intangibles, y que tengan valor económico, pero sobre todo que puedan ser valuados en términos monetarios. Ya vamos a ver más adelante por qué es importante esto de que puedan ser valuados. Porque si yo no puedo asignarle un valor a estos bienes, componentes de la empresa, no los voy a poder considerar dentro del estado financiero. Otro principio importante a destacar es el de moneda de cuenta. ¿Y qué dice? Que los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos. La moneda de cuenta es la moneda de curso legal. Esto es, cuando hablamos de recursos, nosotros decíamos, recurso puede ser el dinero en efectivo, recurso puede ser un automóvil que utilizo para el reparto, recurso puede ser o es el edificio en el cual vamos a desempeñar la actividad principal de la empresa, puede ser el galpón donde vamos a tener nuestra fábrica. Sí, esos son todos recursos. Profe, disculpe, una pregunta. Sobre los bienes económicos, habían dicho que tenían que tener valor económico, ¿por qué? Tiene que tener valor económico porque, digamos, porque nos estamos refiriendo siempre a actividades de tipo económica, donde intervienen valores económicos, donde interviene lo que es, digamos, la definición de, por ejemplo, el aire. Para definir bien lo que es un bien económico, el aire no sería un bien económico. El aire, hasta hoy, es de libre disponibilidad para todos. No le podemos asignar un precio al aire libre que todos respiramos, ¿sí? Entonces, el aire es un recurso, sí, porque lo necesitamos para respirar y sin él no podríamos funcionar, pero no es un bien económico porque el aire no tiene un valor económico, el aire es libre, ¿sí? En cambio, si yo tengo que comprar un auto para trasladarme, para hacer el reparto de una empresa, ese auto sí tiene un valor
sí le puedo asignar un valor, un precio, y ese sí entonces tiene un valor económico, ¿sí? Esta es la diferencia por ahí entre un bien económico y uno que no lo es. El aire no sería un bien económico. Bien, sigamos. Como explicábamos, los estados contables, los estados financieros o el patrimonio de una empresa está compuesto por diferentes bienes, ¿sí? Ahora, es difícil que yo pueda poner, digamos, sumar peras con batatas o lo que sería, no puedo sumar el efectivo con una casa, con un auto, si no lo puedo reducir todo a un mismo elemento, un factor común, para que yo pueda sumar cuánto tengo de autos, cuánto tengo de casa, cuánto tengo de camisas para vender, cuánto tengo de dinero o cuánto tengo en el banco. O sea, necesito un factor común para expresar todos esos bienes en un mismo valor homogéneo, ¿sí? Porque se trata de componentes que en sí mismos son heterogéneos. No es lo mismo un billete en moneda de curso legal, el billete, el papel billete, que lo que es un auto, ¿sí? Esos bienes de por sí son heterogéneos, pero ¿cómo hago para poder incluirlos en una sola información? Yo podría decir, sí, tengo 20 autos, tengo tantos billetes de 100 pesos o de 1000 pesos, tengo 1000 billetes de 1000 pesos, pero aún así no puedo, digamos, reducirlo en una información que sea útil. Tengo que pasarlos, digamos, o traducirlos a un factor común. Este factor común es la moneda de cuenta. La moneda de cuenta es ese factor a cómo voy a traducir todos estos bienes heterogéneos en una sola denominación que sea homogénea y que se puedan comparar. Lo que vamos a usar o que se definió en contabilidad es que sea la moneda de cuenta la moneda de curso legal del país, donde se expresan los estados contables. En nuestro caso es el peso. Otro principio es el principio de empresa en marcha. Los estados contables se refieren a una empresa en marcha, es decir, aquella cuya existencia tiene plena vigencia en el tiempo y también tiene proyección futura. Siempre que estemos refiriéndonos a un estado contable o un estado financiero, se entiende por este principio que cada vez que leamos una información se refiere a una empresa que va a tener vigencia en el tiempo, que tiene proyección futura. Esto es necesario y útil, ¿por qué? Porque cualquier usuario de la información tiene que saber que lo que está leyendo es de algo que tiene continuidad en el tiempo, es de una organización que tiene continuidad. ¿Para qué puede ser útil que yo lea la información de otra organización y que sepa que ese estado contable es una empresa en marcha? Porque yo, si quiero vincularme con esa organización y leo los estados contables, tengo que saber, ya si estoy leyendo los estados contables, que yo puedo invertir en esa sociedad, puedo relacionarme comercialmente con esa organización, porque se trata de una organización que tiene proyección futura, ¿sí? Por eso es un principio básico que los estados contables siempre se van a referir a una empresa en marcha. Hay otro principio que tiene que ver con la evaluación, que cada vez que veamos una evaluación se dice que el principio básico de evaluación que utiliza una empresa es la evaluación al costo, o adquisición o producción. Sería como el criterio principal o básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros. Esto también después vamos a ir viendo diferentes ejemplos de por qué es importante, digamos, definir este tipo de principio, porque cobra importancia a la hora de registrar un hecho económico en la contabilidad. Otro principio es el de objetividad, donde acá decimos que los cambios en los activos pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto sea posible medirlos objetivamente y expresarlos en moneda de cuenta. Fíjense que este principio me está relacionando el principio de moneda de cuenta con el principio también en cierta medida de bienes económicos, porque me está diciendo que tengo que poder evaluarlo, medirlo objetivamente, ¿sí? Medir en contabilidad es evaluar, es asignarle un valor. Objetivo es que sea indiscutible para todos, es decir, que todos nos podamos poner de acuerdo en que ese es el valor y no otro. Luego hay otro principio que es el principio de ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales
o para cumplir compromisos financieros. A esto se le denomina periodo o ejercicio económico. Nosotros, como decíamos, que el principio de empresa en marcha se refiere a que todo estado financiero, todo estado contable, se refiere a una empresa que tiene proyección futura, que tiene continuidad en el tiempo. Pero ahora bien, yo necesito, ya sea porque necesito evaluar permanentemente cómo voy con la empresa, ir haciendo pequeños cortes para pararme y decir, bueno, a ver, partí con tal patrimonio, ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Aumentó mi patrimonio? ¿Disminuyó mi patrimonio? Los socios, los que aportaron, los dueños, dicen, bueno, a ver, yo ya quiero retirar dinero, yo puse plata para ganar en esta empresa, ¿cuándo me vamos a distribuir? Bueno, para todas estas cuestiones es necesario particionar la vida de la empresa en segmentos, en periodos de tiempo, para poder hacer ese tipo de análisis. A esos periodos de tiempo se los denomina periodo económico o ejercicio económico. Normalmente, ese periodo económico, ejercicio económico, es de un año. Normalmente, habitualmente, es el año calendario, que va de enero a diciembre. Normalmente, digo, porque a veces lo asocia a veces al periodo fiscal. Pero algunas empresas pueden dividir su actividad en diferentes periodos. Es decir, tener ejercicios económicos de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses. Tal vez para cumplir un requisito legal tengan uno al año, ¿sí? Con lo cual, si tienen 2 de 6 meses, al año harán uno anual. Es decir, esto depende de cada empresa y según la actividad de la empresa. Hay actividades que tienen mayor movimiento en diferentes épocas del año. Entonces, si no estamos relacionados con una empresa frutícola, la mejor manera de medir el rendimiento de una empresa frutícola acá en la zona sería cuando termina la cosecha. Entonces nuestro ejercicio económico tendría que terminar cuando termina la cosecha para ver realmente cómo nos fue ese año en nuestra organización. Para otras empresas cuya actividad principal se desarrolla en el invierno, tal vez tengan sus cierres de ejercicio cuando termina el invierno para ver si ganaron o perdieron en esa temporada. Es decir, lo de los periodos económicos es relativo, tiene que ver con satisfacer temas de índole propias de cada organización. Pero lo importante es que saber que tenemos que tener ejercicios, que es necesario hacer estos cortes para ver cómo va evolucionando la empresa. Entonces, cada vez que presentamos un estado financiero, un estado contable, se refiere a un determinado ejercicio y tiene que estar en la información a qué periodo corresponde. Otro principio muy importante es el principio de lo devengado. El principio de lo devengado lo que pretende es medir o dice que los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos que ocurren, con independencia del momento en que se paguen o cobren. Fíjense que acá también está relacionado al principio anterior. Cuando acá dice que los efectos patrimoniales tienen que estar relacionados con los periodos en los que ocurren, es que cuando yo defino un periodo económico, supóngase que defino el periodo del año, que va de enero a diciembre, lo devengado me dice que si los hechos debo reconocerlos cuando se producen, el hecho económico, cuando la transacción o esa situación económica que me va a producir un efecto en mi patrimonio se genera, eso lo tengo que reconocer y representar en el periodo o ejercicio en el que ocurrió, sin tener en cuenta acá si la parte financiera, si lo pagué o lo cobré, ¿sí? Acá hay el efecto patrimonial de una transacción, debo reconocerla siempre, según este principio, en el periodo en el que ocurrió. Fíjense cómo vamos relacionando principio a principio. Este principio está relacionado con el de ejercicio, que mide la actividad económica de la empresa en periodos. Lo devengado dice, bien, para cada periodo tengo que reconocer todos los hechos patrimoniales que ocurren en cada periodo, independientemente de la parte financiera. Eso no me importa con lo devengado, ¿sí? Vamos a otro principio muy relacionado con este, que es el principio de lo realizado.
El principio de lo realizado lo que me dice es que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación y las prácticas comerciales, y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a la tal operación. A ver, ¿qué significa esto? Perfeccionar una operación desde el punto de vista jurídico y de las prácticas comerciales. El ejemplo más simple para entender acá es el de una venta, ¿sí? Una venta comercial. Una venta comercial se considera que está perfeccionada esa operación cuando yo entrego el bien producto de esa transacción, ¿sí? Si yo voy a vender camisas, la operación de la venta de la camisa va a estar perfeccionada cuando la contraparte, el comprador, reciba las camisas, las acepte y diga, sí, está bien, este es el producto que yo adquirí, está perfecto, doy conformidad a la operación comercial. Ahí se perfeccionó la operación de compra-venta, es decir, con lo que jurídicamente se conoce como tradición de la cosa. La cosa en este caso es el bien objeto de la transacción. Cuando yo entrego el bien y el otro la recibe, ahí, y la recibe en conformidad y dice, sí, está bien, esto es lo que yo compré, esto es el objeto de mi transacción comercial, ahí se perfeccionó la operación. Solo ahí la operación está realizada, solo ahí la puedo reconocer y registrar en el periodo contable que se generó. Antes, mientras esto no esté perfeccionado, no lo puedo reconocer. Es decir, yo no podría reconocer una venta si mi comprador nunca recibió la mercadería, ¿sí? Imagínense que yo le vendí un lote de autos a una, digamos, yo tengo una fábrica, bueno, de autos, vamos a poner una fábrica de muebles mejor. Yo le vendí un lote de muebles a una mueblería del sur. Yo le mando el camión con los muebles, el camión es mío, es el que uso yo para el reparto. Resulta ser que el camión lo asaltaron los piratas del asfalto y nunca llegó a manos del cliente. Yo le puedo decir al cliente, mire, acá está la factura, yo te la mandé electrónicamente, yo te mandé el camión, ya está. O sea, para mí la venta ya está. Y el cliente, ¿qué me va a decir? Pero si yo nunca recibí los muebles, o sea, no, el objeto de la transacción comercial, nunca lo recibí. Entonces, esa operación, por más que yo ya para mis registraciones contables, para mí ya tal vez mi sistema contable ya la computó como una venta y ya hasta le dije cuánto iba a ganar, cuánto era mi resultado de la venta. No lo puedo computar, ¿por qué? Porque no tengo la aceptación de la otra parte que recibió el bien. Es decir, acá la venta no está perfeccionada hasta que mi cliente reciba ese camión, lo descargue y vea que todos los bienes que van en ese camión se relacionan o tienen que ver con lo que él efectivamente me compró, ¿sí? Y esto va a ser lo que me va a perfeccionar la compra. Entonces, este sería un ejemplo del principio de lo realizado. Existe otro criterio, otro principio que es de prudencia, que acá dice que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente debo optar por el más bajo, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Fíjense, acá volvemos a vincular un principio con otro. Ganancias solamente cuando se hayan realizado. ¿Sí? Concepto de principio realizado. Solamente puedo reconocer la ganancia, la utilidad de una venta si esa venta se perfeccionó. ¿Sí? Si no, no puedo reconocer el resultado positivo de la venta. Acá tenemos cómo relacionamos otra vez un principio con otro principio. Lo de dar, si tengo dos valores para un mismo bien y que tengo que tomar el menor, lo vamos a ir viendo de a poquito más adelante cuando veamos el tema de evaluación. Pero en principio siempre tengo que tomar el menor porque lo que se trata es de no sobrevaluar nuestros activos. Otro principio, tal vez el principio menos claro, el más difícil de ponerse de acuerdo, el que tiene un componente más subjetivo, es el principio de significatividad. También lo pueden encontrar por ahí como principio de materialidad, que dice que al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, se debe actuar con... Profe, disculpe, no lo estoy escuchando casi nada.
Bien, ahí, repito el último principio, el principio de significatividad. Este principio de significatividad también lo pueden encontrar en alguna bibliografía como materialidad. Es uno de los más subjetivos, que están cargados con más subjetividad, pero este principio relaciona a todos los demás. Y dice que la correcta forma de aplicar estos principios que acabamos de ver, o las normas particulares, cada vez que lo apliquemos, tenemos que tener en cuenta un sentido práctico. Y acá cuando hablamos de tener en cuenta un sentido práctico, ahí es donde entra la subjetividad del individuo que hace la interpretación. Por eso digo que es uno de los más complicados, pero a la vez lo que lo hace, le hace cobrar sentido a los otros principios. ¿Qué significa sentido práctico? Supónganse que nosotros incorporamos un bien, supónganse, bueno, siempre usamos un ejemplo, yo lo voy a repetir, aunque lo hacemos siempre, pero creo que es muy gráfico. Nosotros compramos una tijera para la oficina. Esa tijera es un bien económico, tiene todos los requisitos de un bien económico, tiene todos los requisitos para ser considerado un activo, cumple con todos los principios de las normas contables, digamos, para que yo lo tenga que contabilizar. Pero desde un sentido práctico, su valor es poco significativo a la hora de que lo incorpore en mi patrimonio. Si en mi patrimonio tenerlo como un bien realmente es más lo que a mí me va a perjudicar o económicamente me va a significar todo el andamiaje contable que tengo que poner en marcha a la hora que tengo que contabilizar un bien, no se justifica con un bien como la tijera. Entonces, en ese sentido, utilizo el sentido práctico y digo, no, una tijera lo voy a considerar como un gasto, no lo voy a considerar como un bien, porque es un valor poco significativo. ¿Sí? Acá entra a jugar la significatividad, es comparar si ese activo en la dimensión de mi empresa es importante o no es importante que lo caracterice como un activo o no. ¿Sí? Ese es el criterio que me va a regir con el tema de significatividad. Profe, poniendo un ejemplo, siguiendo lo de la tijera, sería comparándolo, por ejemplo, con una impresora o con una computadora, ahí sí se tomaría como un activo, ¿cierto? Por ejemplo, está perfecto el ejemplo. Yo puedo tener una computadora o una impresora, si mi organización es chiquita, es un kiosco, una oficina, esa impresora puede ser significativa en mi patrimonio. ¿Sí? Yo compro una impresora láser y por ahí su valor es importante respecto de todos los bienes que yo tengo. Pero imagínense para una multinacional, para una empresa como una petrolera o una empresa más grande, no es significativa una impresora. Tal vez para la impresora sea lo mismo que una tijera para nosotros, para un kiosco. ¿Sí? Entonces la significatividad cobra importancia según la empresa en la que estemos trabajando. ¿Sí? Puede cambiar el criterio de significatividad para un bien según la empresa donde yo estoy. ¿Se entiende? Por ejemplo, Profe, ¿puede repetir Genial. prudencia? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor, el de prudencia? Sí, prudencia es que frente a dos valores de un activo, yo tengo que optar por el menor. ¿Sí? Y además me dice que cuando yo conozca o tenga conocimiento de una pérdida, la tengo que registrar inmediatamente. Sin embargo, cuando tenga conocimiento de una ganancia, me dice que no la considere hasta tanto esta ganancia se haya realizado. ¿Sí? Ahí la vinculamos con el principio de realizado. ¿Se entiende? Profe, ¿y por qué habría que elegir el activo más bajo? Porque corremos el riesgo a veces de sobrevaluar nuestros activos. Si yo elijo valores altos, corro el riesgo de poner un activo
a un valor mayor al que debería tener, con lo cual puedo estar produciendo una distorsión que afecte a un futuro inversor. Esto lo vamos a ir viendo un poquito con más detenimiento más adelante, a medida que entendiendo cuáles son los riesgos de poner un activo con más valor que el que debería tener. Siempre se trata de exponer la información de manera de digamos, no perjudicar a los terceros que van a leer nuestra información. Profe, ¿puede volver a repetir el de significatividad? Sí, significatividad lo que refiere es que vamos a expresar que cada vez que utilicemos, que apliquemos los principios contables, tenemos que hacerlo desde un sentido práctico, ¿sí? A eso se refiere. Que más allá de lo que me dice en la teoría el principio contable o la norma contable, a la hora de aplicarlo, tengo que aplicar el sentido práctico o el sentido común y relacionarlo con la dimensión de nuestra organización. Por eso, en una organización donde una impresora puede resultar significativo, en ese caso la impresora la voy a tomar como un bien, como un activo, y en el caso de una multinacional, de una petrolera, tal vez esa impresora es simplemente un gasto, como si fuera una tijera para una empresa chiquita. Utilizo el sentido práctico a la hora de cuál va a ser el impacto significativo en la información. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Bien. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso para que puedan ir al baño, tomar un té, prepararse algo. Y ya volvemos con la práctica. ¿Sí? Y Profe. Antes de que cortemos, por favor. decime. ¿Este Power y el anterior lo va a subir a Petco? Porque Sí. la vez anterior creo que, no sé si se olvidó o lo subió en algún lugar que no lo encontré. No, lo vamos a subir ahora. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. Listo, ok. Oscar, Profe, perdón, va a jugar. un Va a- segundo, Oscar. ¿Cómo estás, Sandri? Hola, Sandra. Una cosita nada más antes de que los chicos se vayan al recreo, digámosle cuántos minutitos, porque así después podemos arrancar todos juntos, si no se van a perder la primera parte y no van a entender. Sí, hacemos 10 minutos de descanso, ¿les parece?